yo creo que es importante que sobre estas comunidades trabajemos más. En verdad lo que creo de estas comunidades es que tenemos que hacer que tengan más empuje y que la gente no se vaya a las grandes urbes, ¿no? Que la gente se quede. A mí a veces me duele mucho encontrarme con aquellos jóvenes que son oriundos de estas localidades, que estudiaron su carrera, que son profesionales y que después quieren volver, porque muchos quieren volver, pero no tienen una alternativa o una salida laboral y se tienen que quedar en una gran ciudad porque no tienen dónde desarrollarse. Y siempre digo que hay que hacer mucho para que nuestros jóvenes vuelvan al pago y vuelvan a quedarse en sus localidades y sean capaces de ser el motor que se necesita. Por eso a mí me alegra mucho ver que Mauro tiene un equipo tan joven, y él es joven además, porque eso indica que, bueno, que en San Antonio hay un grupo de jóvenes con ganas de transformar. Y los jóvenes tienen otra cabeza, los jóvenes entienden que para sus hijos necesitan que el club esté activo, que la escuela funcione, la posibilidad de tener alternativas culturales, la posibilidad de estar más conectados también con las grandes ciudades, de tener conectividad en Wi-Fi, de poder tener líneas de transporte público. Yo creo que esas cosas son buenas y hay que desarrollarlas y hay que apoyarlos, por eso también estoy acá. Bien, no puedo desaprovechar a una diputada nacional, no puedo dejar de preguntarle por la realidad nacional. 3/4 partes o más de la gestión de Mauricio Macri. En el discurso recién la escuchábamos a la diputada hablar de una herencia que nadie puede desconocer, está claro, pero a esta altura de la circunstancia, aún siendo eso perfectamente legítimo de mencionar, ¿no es políticamente incorrecto mencionar esa herencia? No, porque cuando uno en Argentina tiene problemas de tanta larga data, lo que tiene que entender es que no los puede resolver en 2 días y en 2 años. Digo, yo tengo, y lo digo siempre, digo mi edad, ¿no? Pero digo, tengo 42 años y nunca viví en una Argentina sin inflación. Y probablemente vos tampoco hayas vivido en una Argentina sin inflación. Yo no le puedo pedir a alguien que lo resuelva en 3 años. Lo que tengo que entender es que ese alguien hace un esfuerzo enorme para que la inflación se deje de comer nuestro bolsillo, pero que ese esfuerzo enorme no va a ser de un día para el otro. Cuando uno administra mal, cualquier economía, la de una casa, la de una organización o la de una empresa y más aún la de un Estado nacional, y cuando tenemos muchas gestiones repetidas que administran mal y que muchos han hecho de los fondos públicos nacionales un enriquecimiento personal, lo que tiene por delante es que recomponer eso no va a ser tan fácil. Por eso me parece que uno tiene que entender, y a veces los argentinos tenemos esta bendita costumbre de pedir que todo el cambio sea ya. Y yo creo que esta es la crisis quizás más grande que vayamos a transitar los argentinos, pero en la que vamos a entender que no va a haber un salvador, que vamos a salir de esta crisis con el esfuerzo de cada uno de nosotros, sabiendo que nos costó, porque muchas veces los argentinos creemos en la magia a la hora de sortear una crisis, pero en verdad esas son recetas que no nos llevan a ningún lado y que no nos transforman. Entonces, en este camino creo que los argentinos hoy sabemos que a todos nos está costando esta crisis, ¿no? Y que todos tenemos que hacer un esfuerzo y todos tenemos que poner lo mejor de nosotros. Y yo no tengo dudas que eso que hoy nos cuesta tanto en lo económico va a tener sus frutos cuando miremos en los próximos 4 años y en los próximos 10 años. Bien, ¿y qué mea culpa hace el gobierno de Cambiemos? A veces haber sido demasiado optimistas, haber creído que lo podíamos arreglar antes de lo que se pudo. Seguramente algunas decisiones que no se tomaron de la mejor manera o que fuimos muy apresurados. Yo creo que también, si tuviera que pensar, quizás nosotros tendríamos que haber tomado mucho más rápido algunas medidas, pero el presidente pensó que podríamos a lo mejor, sin tomar esas medidas de ajuste, como se dice en el principio, podríamos haber surfeado el problema que teníamos. Y hoy nos encontramos que lo que tenemos que hacer, pero yo siempre destaco algo del presidente. El presidente es una persona que no piensa en la política, no piensa en él como político, no piensa en él como, bueno, si hago esto no me van a votar, si hago esto no me vayan a reelegir. El presidente dice hay que hacer esto y es necesario hacerlo. Y probablemente muchas veces muchas de esas medidas son desaconsejables para un momento electoral. Por ejemplo, el 2019 y todo lo que pasó en el 2018, o cómo encaramos una elección en el 2017, ¿no? El 2017 fue una elección también con dificultades, pero sin embargo la gente confió en otra cosa, la gente confió
en la palabra, en decir la verdad, en entender que el cambio es muy profundo y es de cada uno de nosotros, porque si hay algo que nos enseñó Cambiemos, y la figura de Mauricio Macri, es entender que todos tenemos un poquito de culpa. Todos tenemos un poquito de algo que dijimos, y esto pasa porque yo en este momento esto no lo hice, ¿no? Y en este camino los argentinos tenemos que saber que si queremos vivir en un país pujante y parecido a lo que son nuestros vecinos, digo, parecido a los uruguayos, parecido, porque nos encanta mirarlos, pero digo, para mirar a los uruguayos, para mirar a los chilenos, tenemos que aceptar que hay que cumplir la ley. Y en este camino me parece que Argentina está despertando del lugar del facilismo para saber que quizás somos esa generación, yo siempre lo digo, nuevamente como fueron nuestros abuelos, ¿no? De inmigrantes forjadores. Nosotros somos argentinos, nacimos acá, no somos inmigrantes, pero sí creo que tenemos que forjar un nuevo destino para nuestro país y que nos toca a nosotros poner el hombro como generación.